Saludos cordiales amigos y amigas. El día de hoy desarrollaremos algunas cuestiones en torno a la diferenciación que existe de la prueba abordada desde lo que es la oralidad en el proceso civil y dentro de lo que es una prueba tramitada en un proceso tradicional en el que no se aplica la oralidad. Lo primero que debemos referir es de que la actividad probatoria es necesaria, es relevante en un proceso porque en torno a ella lo que se va a hacer es corroborar, confirmar las preposiciones fácticas que han sido construidas por las partes en el desarrollo del proceso. Principalmente me refiero a lo que es la etapa probatoria, en la cual se presenta una demanda, se presenta una contestación de la demanda y una reconvención. Es en este contexto en el cual lo que va a hacer la prueba es, por un lado, referir, confirmar, corroborar o enervar lo que se ha indicado, porque recordemos que lo que se va a buscar a lo largo del proceso es, a través de las diversas preposiciones fácticas, cuestiones, afirmaciones que se hacen por las partes procesales, es de que ellas sirvan como instrumento para su corroboración o para su enervación, y que finalmente genere un ámbito en el cual el juez, al momento de valorar la prueba dentro de lo que va a ser la decisión final, la sentencia, la estime o la desestime. Es en ese concepto en el cual nos encontramos situados, y la primera diferencia que podríamos establecer es de que, por un lado, en un proceso que se tramita bajo el ámbito de la oralidad civil, se va a dar un escenario en el cual el juez va a recepcionar directamente la prueba mediante la oralización que hagan las partes en la audiencia preliminar o de esclarecimiento de hechos que está destinada para el proceso de conocimiento abreviado, y de igual manera dentro de lo que es la audiencia única destinada para lo que es el proceso sumarísimo. En dicho escenario es de que la prueba que ha sido ofrecida en los actos postulatorios del proceso, tales como es la demanda, la contestación o la reconvención, tendrá que ser trasladada para que los abogados expongan los fundamentos por los cuales ofrecen determinado medio probatorio. En tanto, en lo que es el ámbito de un proceso tramitado bajo el esquema tradicional, bajo el esquema escriturario, esto no se presenta directamente en la audiencia. Los abogados no exponen los fundamentos en la audiencia, sino que estos se basan en los escritos presentados en la etapa postulatoria, como le indiqué, demanda, contestación y reconvención. ¿Para qué? Para que el juez, ya una vez declarado el saneamiento del proceso, ya una vez indicado que las partes propongan sus puntos controvertidos dentro del plazo de 3 días, se emita el auto de lo que se denomina de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, en el cual, adicional a fijarse los puntos controvertidos, procederá a la admisión y actuación de la prueba. Claro está, se procederá a la admisión de la prueba y actuación siempre y cuando se trate de pruebas documentales, para dejarse la actuación de otros medios probatorios, tales como una declaración de parte, una declaración testimonial, una inspección judicial o una prueba pericial, para ser actuada dentro de lo que va a ser la audiencia de pruebas, y dentro de este auto se fijará fecha y hora para su realización. En el ámbito de lo que es la oralidad civil, hay que considerar, hay que tomar en cuenta también un aspecto importante, que es de que el juez hará ese despacho de la prueba, pero claro está, tomando como norte los hechos controvertidos, es decir, aquellas cuestiones en las cuales las partes no han arribado a un acuerdo, tienen posiciones contrarias, tienen posiciones disímiles, tienen posiciones diferentes. Recordemos lo que ha establecido el 10º Pleno Civil Casatorio en su segunda regla en torno a este punto. En tanto, en lo que es un proceso tradicional o escriturario, la diferencia se va a dar, la diferencia se va a generar en el ámbito en el que no va a haber toda esa suerte de depuración y tomar como centro lo que son los hechos controvertidos, porque las pruebas dentro del auto de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, netamente lo que va a realizar es acoger las pruebas,
Son pocas las ocasiones en las cuales se puede depurar una prueba porque no guarda relevancia o concordancia con lo que son los hechos controvertidos. Y es así de que ahí hay una diferencia palpable. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta también de que bajo ese esquema en el cual la oralidad se guía por lo que es la depuración de la prueba, el proceso escriturario, el proceso tradicional, guarda relevancia a todo lo actuado en el proceso. ¿Y cuál sería la otra diferencia? En la oralidad, el juez va a tener el recuerdo fresco de las pruebas que se han actuado y se va a emitir la sentencia de manera inmediata, versus en el proceso escriturario, el juez va a ver un proceso en el cual se realizaron actuaciones, pero va a emitir la decisión no con tanta inmediatez, sino va a tomar el tiempo que muchas veces requiere y establece el Código Procesal Civil. Por ejemplo, en el caso de un proceso de conocimiento se dice que se va a emitir la sentencia 50 días posteriores a la audiencia de pruebas. En un proceso abreviado, 25 días posteriores a la audiencia de pruebas. Hay un aspecto que les quiero mencionar también, de que el proceso oral, el juez lo que va a realizar es la valoración conjunta de la prueba de toda la cual ha sido admitida, porque recordemos lo que establece el Código Procesal Civil, que es de que el juzgador se generará convicción en torno a la prueba, la que finalmente el razonamiento, la evaluación de la misma será contemplada y será esgrimida dentro de la sentencia. Y el juez utilizará su apreciación razonada, el juez utilizará su valoración, en este caso, conforme a lo previsto por el Código Procesal Civil. Y es así de que esto seguirá las reglas de la lógica y la máxima de experiencia, que es ese conocimiento, esa expertise que ha adquirido el juez durante el paso de los años. Y en la resolución, solo, conforme a lo requerido por el artículo 197, solo deberá expresar las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten la decisión que ha tomado. Nuestro Código Procesal Civil no habla de la búsqueda de la verdad, sino de que el juez se genere convicción en torno a esas pruebas para la decisión que va a asumir. Es importante eso porque esta regla se va a aplicar tanto para el proceso civil oral como para el proceso escrituario. Una cuestión final en cuanto a lo que es la actuación de una prueba de oficio en un proceso oral y en un proceso tramitado bajo el esquema tradicional o escriturario. En el proceso oral, lo que va a hacer el juez es, después de establecido los hechos controvertidos, después de fijado los hechos controvertidos, el juez puede identificar las cuestiones las cuales están en controversia. Y también esto le va a permitir observar y le va a permitir ver aquellas cuestiones las cuales no han sido probadas por las partes en torno a esas cuestiones de controversia. Y es así de que el juez sí decide actuar la prueba de oficio tomándose en cuenta las reglas estipuladas por el 10º Pleno Civil Casatorio y también por el artículo 194 del Código Procesal Civil. Lo que hará el juez es establecer el contradictorio previo, es decir, indicará a las partes aquellas cuestiones las cuales no han sido acreditadas, no han sido probadas y enunciará la posible prueba que puede actuar para esclarecer esos puntos no acreditados por las partes. Escuchará lo que diga el abogado de la parte demandada y de la parte demandante y de acuerdo a ello emitirá la decisión indicando qué prueba de oficio va a actuar. Entonces, en ese escenario es de que se va del contradictorio previo, pero en el caso de un proceso tramitado bajo el esquema tradicional, bajo el esquema escriturario, esto no va a ser así, porque por lo general lo que se va a dar es el contradictorio diferido. ¿Qué conlleva esto? De que muchas veces, dado que las pruebas se actúan en el auto que les he referido, el auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio, el juez tan solo emitirá una decisión en la cual indicará qué prueba de oficio considera que debe actuarse y le concederá un plazo a las partes de 3 días para efectos de que indiquen lo pertinente cumpliéndose con el requerimiento formal establecido por el artículo 194. ¿Pero eso garantiza el contradictorio? Evidentemente que no. Recordemos brevemente que el 194 exige 4 cuestiones al juez al momento de actuar una prueba de oficio. La primera, conservar el carácter de excepcionalidad de la prueba de oficio, es decir, las partes son las encargadas de ofrecer la prueba.
Un segundo punto a considerar es el relativo a citar la fuente de prueba, el antecedente. Un tercer punto es motivar lo que va a ser la decisión para adoptarse la actuación de la prueba de oficio, que puede practicarse tanto por el juez de primera como de segunda instancia. Entonces, ahí vemos las diferencias palpables entre la prueba actuada en la oralidad civil y en un proceso tradicional. A tomarse en cuenta estas cuestiones que resultan relevantes dentro de la actuación probatoria. Bueno, nos quedamos aquí y nos vemos en un próximo video. Saludos.